comercializar. Resulta que en el Piedemonte no tenemos, del sistema de transmisión nacional de gas, no tenemos tuberías cercanas, o digamos son más retiradas, pero tenemos tuberías de Ecopetrol, tenemos unas tuberías que son de Zenit, y lo que hicimos fue una resolución, ya no me acuerdo si es acuerdo o resolución, confirmo, resolución creo que esa sí es, para lograr usar la tubería de Ecopetrol con un mecanismo que se llama multifase, de tal manera que podamos aprovechar una infraestructura existente para sacar ese gas. Entonces no necesita consulta previa, ni necesita una construcción, ni necesita licenciamiento ambiental. Es una solución logística con algo existente, y lo que necesitamos es un marco regulatorio para garantizar que ese gas, que tiene potencialmente Colombia en el Piedemonte, se pueda comercializar. Y para eso no necesitamos una infraestructura nueva, sino precisamente es optimizar lo que el país tiene, usar mejor lo que tenemos. Ha habido unas preocupaciones de las empresas transportadoras de gas para no distorsionar el mercado que tienen, y que eso no signifique que entonces ahora por estas tuberías se le pueda hacer bypass al sistema de transmisión nacional. Eso ha quedado claro, se recibieron los comentarios y está ya en la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar en abogacía de la competencia que esa medida cumpla todas las condiciones y que nos permita resolver algo en lo que estamos comprometidos, y es que tengamos gas, que tengamos seguridad y que tengamos soberanía. Esa es otra medida concreta que ya desarrollamos y que lo que busca es usar lo que tenemos para garantizar la seguridad y la soberanía del país. Siguiente, por favor. Entonces, ahora empezamos a hablar de la situación del Caribe. ¿Cuál es la situación del Caribe en términos de, siguiente, de la producción? Así como tenemos la diferencia entre la producción y la comercialización, ustedes podrán ver en esta gráfica en amarillo la producción, lo que está como reservas y que está disponible para producción, y en azul lo que se comercializa. Ahí nuevamente encontramos esa diferencia, pero muy importante de esta gráfica es que nunca el azul está por encima del amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una condición de desabastecimiento. Tenemos posibilidad de comercialización, y la comercialización está por debajo de lo que tenemos en capacidad de producción. Eso para ir aclarando un tema. Efectivamente hay una situación que ha afectado el mercado Caribe de gas, pero eso no quiere decir que estemos enfrentando una condición de desabastecimiento de gas en el país. Ha habido una afectación en el mercado entre los privados en el marco de unos contratos existentes, pero esto no está comprometiendo la seguridad energética del país. Está comprometiendo a unos negocios, unas industrias, a las termoeléctricas, pero no se ve comprometido el abastecimiento del país. Y ahora les voy a explicar en unas cifras por qué no. Siguiente. Bueno, aquí entonces, este fue el comunicado que se expidió el 3 de septiembre, en el que nuestro propósito, y senador Name, se lo manifiesto aquí directamente a toda la comisión, nuestro propósito es llegar a las últimas consecuencias, porque esto no nos puede pasar, ni en el caso de TGI ni en el caso de Canacol. Y ahora veremos las medidas que hemos tomado. Pero una de ellas pues ha sido comunicar, y lo que hemos expresado en el marco de las competencias legales que tenemos. ¿Qué sucede? En el negocio de la exploración y la explotación, una vez tenemos gas disponible, ese gas es adquirido por unas empresas, hay un mercado de comercialización, y unas empresas tienen compras bilaterales. Son compras de aquel que adquirió un gas y se le está vendiendo a unos clientes. Ahí la realidad es que la competencia que tenemos como Estado, como gobierno, es exigir que cumplan sus garantías, que cumplan sus compromisos, pero en el marco de las afectaciones que puedan tener en la seguridad del país, vamos a actuar. Y en el comunicado lo que expresamos un poco es eso, además por el interés de algunos sectores de señalar que estamos afectando, lástima que se fue la senadora, pero en el marco de un poco enredar las cosas. Una es la situación de Canacol, que compromete a unos agentes en específico, y otra cosa es el estado
del mercado nacional y el comportamiento de las reservas y de la producción del gas a nivel nacional. Entonces, este gobierno no está afectando la seguridad energética del país y nuestro compromiso, incluso nuestro deber constitucional, porque está consagrado en la Constitución, es trabajar y garantizar la seguridad y la soberanía energética. Entonces no se pueden enredar los dos asuntos, sin embargo, evidentemente tenemos que tomar medidas. Entonces, ¿qué ha pasado y qué hemos hecho? Siguiente. Bueno, aquí está la ubicación de la operación de Canacol. Estas son las áreas de los contratos. Aquí hay que hacer también otras aclaraciones. Una cosa es el área de los contratos, otra cosa son los pozos. En un área puede haber más de un pozo, puede haber muchos. Y en estas áreas que están aquí identificadas, pues Canacol ha presentado en las cifras que ya también ustedes nos mostraban aquí, pues tiene unos contratos con los cuales deben honrar ese mercado y esos usuarios que han comprometido. Este es el área de operación y los clientes que ellos han asumido pues están en el marco de las competencias del operador del mercado, que garantiza y verifica que esa relación se mantenga bajo los criterios apropiados y que cumplan con las condiciones comerciales que las empresas comercializadoras entregan a los usuarios que tienen, en este caso son usuarios industriales, no son usuarios de servicios públicos, que hay que aclarar, porque entonces también a veces se dice que estamos afectando a los ciudadanos. Acá hay una afectación en las industrias y unas termoeléctricas que ya veremos. Entonces, en términos de la participación de Canacol en el contexto nacional, Canacol representa en el gas producido a nivel nacional un 11% y en lo comercializado 15%. Con la disminución de la producción de Canacol, solo se ha afectado el 2% de lo que produce el país. Entonces no es una afectación que esté impactando en la seguridad energética, es una afectación evidentemente que afecta a los clientes que están allí en ese marco contractual definido por el mercado Caribe y del cual la bolsa mercantil pues hace la operación. Evidentemente eso no quiere decir que no sea importante, es necesario hacer seguimiento y garantizar las medidas del caso para que estos asuntos no queden a la deriva y que no tengamos respuestas de fondo. Por esa razón, siguiente. ¿Cuál fue el análisis y lo que encontramos en esta situación de la empresa Canacol? Entonces lo que encontramos, lo primero es que cuando yo me enteré de la situación, llamamos a la empresa y le solicitamos un informe técnico. Un informe que tardaron en enviar, pero les pedimos que nos enviaran todos los datos técnicos, toda la información para poder evaluar cuál era la situación real de lo que estaban reportando. Lo que nos informan es que los yacimientos asociados a los contratos que mostraba en los departamentos de Córdoba y Sucre, en una formación conocida como Ciénaga de Oro y Porquero, tuvieron una contingencia operativa que en la explotación que estaban haciendo se llenaron los pozos de agua. Es la información técnica que nos envían. Eso llevó a una disminución del 28% de su producción entre junio y septiembre, pasando de 188.6 millones de pies cúbicos a 163.4 millones de pies cúbicos, debido a aumento de la producción de agua y sólidos, arena en algunos de estos pozos, 2 fallas en unos equipos de compresión que nos reportaron estaban fallando en su operación como empresa, y 3 a unos equipos que no tenían operativos por altas temperaturas. Ante la situación, aquí hay una gráfica, ustedes en ese color tenue azulito, ese es el agua presente en los pozos. Entonces ustedes verán al principio que es mayor la producción de gas que la producción de agua. Esto son digamos un comportamiento muy típico en los pozos y en la explotación. Y después de la contingencia, que es esa caída de la producción naranja que se da en agosto, lo que intentan es levantar la producción, pero los pozos se llenan de agua.
Y esa situación de que los pozos se hayan llenado de agua, pues evidentemente impactó en la producción y es el informe técnico que nosotros recibimos. Pero ¿qué hicimos? Yo inmediatamente, apenas revisamos la información técnica, les dije, hay que organizar una visita. Porque efectivamente, y aquí en algunas de las cosas que han manifestado, quiero manifestar mi consenso, y es que el país, así como ha cedido en soberanía, el país realmente tiene dificultades para la fiscalización y el monitoreo de muchas de sus actividades. Y una de las necesidades que tenemos es mejorar la fiscalización de estos contratos. Eso implica mejorar las capacidades, mejorar la tecnología, mejorar las herramientas. Allí, dentro de las medidas que estamos adoptando, es un sistema y una sala de monitoreo que nos permita en tiempo real poder evidenciar en cada uno de los pozos que hay en el país, no solo en temas de hidrocarburos, sino también en temas de minería, en temas eléctricos. Estamos trabajando para construir una sala de monitoreo energético del país que esperamos presentarles pronto, que nos permita tener una mejor fiscalización y nos permita evaluar en mejores condiciones lo que está pasando en cada uno de los contratos y ante cualquiera de las contingencias, para tener capacidad de respuesta. La visita técnica, devolvámonos, la visita técnica de fiscalización en campo se realizó el 18 y 20 de septiembre, es decir, hace una semana más o menos. Y realizamos un seguimiento el 25 de septiembre de 2023 con el fin de hacer el seguimiento a la situación tanto técnica como la situación que nosotros encontramos en campo. En ese análisis de la situación geológica, del yacimiento, las reservas, la operación, la gestión comercial y el proceso de abastecimiento estamos trabajando para poder identificar cuáles son las fallas y qué medidas podemos tomar de fondo para garantizar que esta situación se corrija, no se sigan afectando los mercados, especialmente el mercado Caribe, pero especialmente no nos ocurran este tipo de hechos en donde tengamos que responder ante contingencias. Y tanto la ANH como el Ministerio, en el marco de nuestras competencias, hemos dispuesto un equipo de acompañamiento y un equipo adicional para hacerle seguimiento al comportamiento de la situación operacional de Canacol, que nos han informado esperan superar en un mes. Evidentemente nuestra intención es que sea lo más rápido posible para que no sigan afectando el mercado, pero además para lograr identificar en la investigación cuál fue el fondo del asunto. Aquí hay una explicación técnica, pero también tenemos que hacer una investigación del mercado, de cuál fue su comportamiento. Aquí el senador también presentaba unas diferencias entre lo que está reportado y los contratos. Ahí en ese marco, las empresas deben honrar sus contratos y hay unos mecanismos, unas garantías, ahora supongo en la intervención del operador de mercado lo señalarán, pero la empresa tiene que garantizar sus compromisos. Si no tiene el gas, tiene que comprarlo a alguien más. Y ahí lo que tocaría contrastar es dónde está consiguiendo el gas que le hace falta para lograr cumplirle a sus usuarios. Y es parte de lo que en el seguimiento del mercado, pues nosotros también debemos garantizar. La empresa que no cumpla tiene sanciones y tiene unas garantías que se le hacen efectivas, así como en el mismo caso ocurre en el sistema eléctrico. Entonces, de fondo esas son las medidas que hemos tomado, pero, siguiente diapositiva, como este debate ha tocado diferentes matices de asuntos muy importantes, esa es la situación concreta, esa ha sido nuestra actividad, nuestras acciones, continuaremos en ellas, tenemos el compromiso, senadores, senadoras, de lograr que la investigación nos dé el origen y la verdad de lo que ha ocurrido con esta contingencia, así como la TGI, y aquí estamos en disposición de presentar el informe y la valoración que tengamos cuando hayamos finalizado. Pero aquí se ha tocado pues esta discusión, todo el debate sobre la transición, sobre los hidrocarburos, sobre el modelo minero-energético del país, y allí yo debo aprovechar la oportunidad para contarles algunas cosas. Una de ellas, la estrategia que tenemos para el desarrollo de la exploración offshore en Colombia. Allí hay una
condición, senadora Isabel, y es que técnicamente, por los estándares internacionales, hasta tanto no se cumplan unos requisitos técnicos, que es lo que está en desarrollo, que es la perforación de 4 pozos, uno en Orca Norte, 2 pozos en Uchua y un pozo en Cómodo, tendremos la posibilidad de delimitar el yacimiento. Para delimitando qué tan grande puede ser, hacer la valoración de reservas, recursos, son probables, bueno, todo el análisis técnico de lo que ese pozo puede brindarle al país. Ese es el cronograma en el que estamos trabajando para garantizar que esa evaluación la tengamos pronto. Evidentemente, una vez esto esté resuelto, y todo lo que todos esperamos es que los yacimientos offshore del país nos puedan dar la seguridad energética del país para los próximos 30 años. Son algunos de los titulares, anuncios que algunos han señalado, pero quiero ser muy responsable con esto, y es que hasta finalizar la perforación de estos pozos, hasta finalizar la exploración en todo su detalle y con todo el rigor técnico, se podrá decir cuál es la característica de ese yacimiento, de esos yacimientos, y de esa manera entonces incorporarlos en lo que son las cuentas de reservas, recursos contingentes del país. Ese es el cronograma en el que estamos, y tenemos un equipo haciendo seguimiento permanente, sosteniendo las reuniones con Ecopetrol, sosteniendo las reuniones con Petrobras y con las demás empresas que están comprometidas en estos proyectos de exploración. Además, eso tiene un proceso de desarrollo de años, la exploración y la perforación de estos pozos es una de las tecnologías, digamos, más duras que existen en el mundo, desarrollar la exploración marina. Este cronograma estaba pensado para, creo que son 7 años de proceso de exploración. Nosotros estamos trayendo ese cronograma lo que más podemos, pero eso implica unos análisis técnicos, los equipos que lleguen, y nuestra intención es que estos recursos puedan ser lo más pronto posible, pero no puedo decir la fecha, hasta tanto estos pozos nos den un volumen y un estimado de lo que tenemos allí de yacimiento. Esa es una respuesta muy importante que le va a dar seguridad energética al país y que responde también de fondo la discusión que hemos tenido sobre la política de este gobierno sobre los hidrocarburos. Ya lo he señalado, nosotros no venimos a prohibir la exploración, estamos comprometidos, ya hay unas medidas, vamos a sacar gas del piedemonte, estamos trabajando en el cronograma del gas offshore y estamos trabajando en otras medidas para mejorar la fiscalización, para mejorar la producción y para corregir también los problemas en el mercado de la comercialización. Aquí entonces, además de eso, se ha tocado un tema que es el de la transición energética, la situación de nuestras plantas térmicas y cómo por la vía de las térmicas se podría tener una afectación, hoy especialmente en el marco del fenómeno del Niño. Y con esto yo quiero ir como redondeando la intervención. Lo decía al principio, por eso la transición energética no es únicamente por emisiones. Resulta que el fenómeno del Niño nos pone al desnudo una situación que es climática. La variabilidad climática está llevando a que tengamos niños cada vez más intensos y extensos. Y la manera de responder ante el fenómeno del Niño no puede ser ante cada contingencia. Y por eso la transición es fundamental. Hoy nuestro sistema eléctrico colombiano depende en un 65%, casi 70% si hablamos de energía, 65% si hablamos de potencia, del recurso hídrico, que se ve afectado bajo circunstancias de sequía, llámese fenómeno del Niño. Y parte de lo que tenemos que hacer es diversificar la generación de energía en el país. Y por eso la importancia de los proyectos de ley que aquí han aprobado en el pasado para la implementación y el desarrollo de las energías renovables. La energía solar, que va a ser tan importante en tiempos de sequía, puede ser contracíclica. Cuando tenemos sequía tenemos posibilidad de aprovechar el sol. Cuando tenemos lluvias tenemos posibilidad de aprovechar el agua. Y solo con la diversificación, la implementación de nuevos energéticos, de una matriz diversificada de la generación de energía, vamos a lograr de fondo garantizar
solución de estos problemas que son estructurales del modelo eléctrico y del modelo energético en el país, y de esa manera superar las dificultades que se nos presentan tanto en el mercado como en la operación técnica en situaciones de escasez de algunos de estos insumos, fuentes de energía. Además de eso, yo quiero contarles que, lo decía la senadora Isabel, y aprovecho para responder algunas de las preguntas, nos lanzaba unas preguntas muy importantes sobre el comportamiento del mercado en bolsa y sobre los contratos bilaterales. Resulta que como hemos cedido soberanía, hoy esas son decisiones empresariales. Cada empresa decide si compra en bolsa, si garantiza, cuánto garantiza de su portafolio en un contrato bilateral, pero no existe un máximo de compra en bolsa. Por eso hoy tenemos unas empresas que están expuestas en bolsa a más del 50%. Y cuando tenemos la volatilidad del precio, eso hace que estas empresas tengan dificultades financieras. ¿Qué estamos buscando? Y son parte de las medidas. Primero, garantizar que exista competencia en la bolsa. Y eso implica tomar unas medidas, algunos nos querrán graduar de estatizadores, pero es la responsabilidad que asumimos y es parte del ejercicio de la autonomía y de la autoridad del Estado, de poder garantizar que exista competencia y que exista eficiencia en la fijación de precios en la bolsa. Y por otra parte, una discusión que tenemos que abordar es, ¿será que necesitamos un porcentaje mínimo de contratos bilaterales para que no estén expuestas en bolsa? Pues es parte de lo que queremos discutir con esta comisión. Garantizar que tengamos un mercado cada vez más seguro y que no esté a merced de la volatilidad. Pero además de eso, nosotros estamos trabajando en unas medidas que yo ya he expresado, senador, creo que fue Name, que me llamaba la atención por el crédito FinDeter. Créame que yo he llamado todos los días al ministro de Hacienda y a FinDeter, y porque es mi responsabilidad como ministro que evitemos cualquier circunstancia y cualquier emergencia dentro del sistema. Hoy, mientras hablábamos en este debate, me han informado que ya tiene el visto bueno de Hacienda. Espero que hoy estén publicados, son 2 decretos, uno sobre las tasas de interés y otro sobre el crédito. Yo espero que hoy mismo, al menos de mi parte, quede firmado para garantizar que cumplamos los tiempos y garantizar que las empresas que han tenido dificultades financieras puedan acceder al crédito. Pero hablando con el presidente de FinDeter, me señala que ya las comercializadoras y las empresas han venido en un proceso de acompañamiento entregando documentos para que no esperemos hasta la expedición del decreto, sino que una vez expedido el decreto tengamos mecanismos rápidos que permitan resolver la situación y garantizar, como es mi compromiso en medio de todos estos temas que son profundos, estructurales, garantizar la mejor gestión y garantizar desde este Ministerio de Minas y Energía que no tengamos ninguna situación de desabastecimiento y que podamos, especialmente en el periodo que viene, fenómeno del Niño, garantizarle al país la seguridad y la soberanía energética que requerimos. Muchas gracias, presidente. Senador Name ha pedido que le demos el uso de la palabra a la doctora María Inés Argüello Agudelo. Señor. Muy buenas tardes a Perdón, todos. perdón. No, gracias. Presidenta, gestora de mercado de gas natural de Colombia, solicito a la comisión decretar sesión informal. ¿Está citada? Bueno, tiene el uso de la palabra. Estoy citada, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Saludo al señor presidente, al señor ministro, al superintendente y a los senadores citantes. Yo me voy a presentar, soy María Inés Agudelo, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia. La bolsa es la Bolsa de Productos de Colombia y tenemos un papel, o jugamos un papel muy importante en muchas áreas. Al ser mercantil, en realidad nuestro ámbito de actuación es bien amplio, va desde el sector agropecuario hasta este sector que nos cita acá a este debate muy interesante.
No quiero, tenía una presentación preparada alrededor de los números, pero senador, usted hizo un buen uso de los números en realidad no tengo nada más diferente a lo que ustedes vieron. Nosotros respondimos todas las preguntas que nos hicieron alrededor de la información que nos solicitaron, y el ministro igualmente mencionó algunos datos adicionales que ayudan a complementar el tema. Simplemente yo quiero como reflejar un poco es el rol que jugamos nosotros como gestores del mercado de gas natural en Colombia. Esto es, senador, un decreto, el desarrollo de un decreto del 2011, el 2100 del 2011, y a partir de eso la CREC desarrolló lo que se llama el gestor de mercado de gas natural, que nos lo ganamos nosotros en una licitación pública. Tenemos efectivamente un ingreso remunerado que pues está determinado, pues digamos, por esa resolución que digamos que nos faculta a recoger toda la información del gestor de gas. Quiero hacer un énfasis muy grande en que nosotros como bolsa mercantil somos totalmente independientes del sector, y eso nos ayuda a tener una transparencia grande al recoger toda esta información. Nosotros acá no somos ni nuestros accionistas, ni nuestra junta directiva, ni absolutamente ningún jugador tiene algún interés particular en el sector de gas incluso en el sector, todo el sector de energía. Cuando una de las razones para haber escogido a la bolsa justamente es porque era capaz de recoger esta información bajo una independencia, transparencia, objetividad y neutralidad. O sea, nosotros aquí solamente jugamos el papel de recoger información, pero lo más importante que hacemos no es solamente la recogida, sino básicamente ponerla a disposición de todo el mundo, de todos aquellos interesados, que quiere decir ustedes, por supuesto, los agentes del mercado, las autoridades del sector, el ministerio, la superintendencia. De hecho, los invito a que entren a la página web. Esto es información completamente pública, se puede hacer toda la información que no se utilizó hoy acá, pues obviamente no la pueden solicitar, pero también pueden entrar a nuestra página web, que es www.bmcbs, que quiere decir Boletín Electrónico Central.com.co. Nosotros como gestores del mercado de gas natural tenemos justamente que poner a disposición del público esa información que la llamamos el BEC, el Boletín Electrónico Central. Ahí recolectamos toda la información transaccional y operativa del sector, hacemos unas pequeñas subastas, en realidad eso no es significativo para el tamaño del sector, para primarias del mercado primario y del mercado secundario, y hacemos un seguimiento continuo de lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, para las discusiones del día de hoy, la información está ahí, nosotros no somos más allá que un proveedor de información que vía licitación justamente las entidades y todos los agentes del sector están obligados a reportar al gestor de gas natural. Ministro, desafortunadamente nosotros no somos administradores como XM. XM sí tiene una administración del mercado para el mercado de energía, pero pues digamos esa es una labor que nosotros obviamente conocemos, sabemos que está ahí, cómo los contratos, digamos, se van realizando, y usted tiene, como usted bien lo dijo, como los contratos bilaterales, pero las garantías, como justamente son contratos bilaterales, son garantías que están puestas entre ellos mismos. Entonces, pues, digamos, de todas formas, el cumplimiento de esos contratos, pues se les hace el seguimiento necesario desde la información que nosotros trabajamos. Como dije, la información aquí, pues, no va a entrar, y pues ya, digamos, en aras del tiempo, la información no es diferente, tanto el ministro como el senador Name hicieron uso de la información de la bolsa, y yo no tengo, o del gestor más bien, no tengo ninguna adicional a mencionar, a no ser de que tengan como alguna pregunta concreta.
Entonces, esta era como mi presentación, solamente quería era presentarme y presentar al gestor del mercado de gas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Orlando Velandia, superintendente delegado de Minas y Energía. Superintendente delegado en Servicios Públicos para el sector. Gracias, minero. señor presidente, honorables senadores, a todos los miembros del gobierno.